Estimados, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta quinta conferencia. El día de hoy les hablaré acerca del galvanizado por inmersión en caliente y el diseño por tiempo de vida. Agradezco las preguntas que continuamente nos hacen y las comunicaciones que hemos recibido en nuestros WhatsApp. El día de hoy esperamos despejar las dudas o consultas acerca del galvanizado. Es por esa razón que tenemos un panel para la absorción de todas las consultas que ustedes tengan y les voy a pedir que por favor las escriban en el tablero de preguntas para que podamos en el menor tiempo posible responder todas sus inquietudes. Asimismo, quiero comentarles que hoy les mostraré todo lo referente al diseño, ventajas y principales aplicaciones. La sexta y última charla, que será la próxima semana, tratará de señalización y seguridad vial. También quiero comentarles que hemos recibido solicitudes para hacer capacitaciones a algunas empresas y su pool de ingenieros. Por favor, las consultoras o empresas privadas o los grupos que deseen algún tema específico, agradeceré nos escriban a jdias@era.com.p o a mi correo electrónico jsegura@era.com.p. También quiero recordarles que al culminar esta charla, ustedes pueden comunicarse con nosotros y solicitar el certificado de participación. Estos serán entregados al finalizar el curso completo. Antes de comenzar la charla acerca del galvanizado por inmersión en caliente, quiero presentarme. Mi nombre es Yulisa Segura. Desde hace 3 años estoy a cargo de la Gerencia General Adjunta de Eduardo Ríos y Asociados. ERA es una empresa que tiene la misión y compromiso de trabajar por el desarrollo vial del Perú. Es por este compromiso que desde fines del 2018, ERA forma parte de la Asociación Peruana de Galvanizadores, ASPEGAL, con el compromiso de contribuir a difundir la industria del galvanizado por inmersión en caliente. Así también participar activamente en el desarrollo, revisión y documentación técnica de las normas peruanas de galvanizado. Quiero agradecer además su interés por nuestro ciclo de conferencias y por permitirme estar esta tarde con ustedes. Todo mi equipo y la compañía les envía un afectuoso saludo y agradecimiento. ERA sigue operando para los consultores, proyectistas y proyectos que están en actividad. La necesidad de infraestructura y comunicación es bastante grande. La reactivación debe ser la apuesta de todos. Ese será nuestro aporte para salir adelante como país. Es por esto que me reafirmo nuestro compromiso con ustedes y con el desarrollo vial del Perú. También quiero agradecer a nuestros colaboradores que han hecho posible que el día de hoy podamos llegar a ustedes. No alarguemos más la introducción y empecemos. Una de las ventajas del galvanizado por inmersión en caliente es la durabilidad y economía que ofrece a los productos de acero estructural. Esto conlleva soluciones más ventajosas frente a otros tipos de material y a la aplicación de diversos sectores. A lo largo de esta charla hablaremos de todas esas ventajas. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy trata acerca de los problemas de la corrosión, el proceso de galvanizado, las ventajas comparativas, especificaciones técnicas, consideraciones para el diseño y el revestimiento, la inspección de estructuras y las aplicaciones en diversas industrias. Nuestra visión es ser el líder en brindar soluciones de ingeniería con placas de acero corrugado en el Perú. El conocimiento forjado desde hace más de 60 años forma parte del input que ERA brinda para el desarrollo de proyectos. Es así que a fines del 2018 fuimos invitados por el señor David Vela y diversos representantes del sector del galvanizado a formar parte de la Asociación Peruana de Galvanizadores, ASPEGAL. Desde esa oportunidad, ERA ha manifestado su compromiso por el desarrollo de este sector, contribuyendo a difundir las bondades del galvanizado por inmersión en caliente. La Asociación Peruana de Galvanizadores, ASPEGAL, cuenta con el asesoramiento y respaldo de la International Steel Association, ISA, de empresas que fomentan el galvanizado como Nexa, y sus miembros son empresas que cuentan con gran experiencia en el galvanizado en caliente. Conscientes de las exigencias del entorno peruano, ERA, como empresa de ingeniería, siempre ha buscado mejorar e innovar en tecnología y métodos que permitan potenciar los beneficios ofrecidos para las condiciones más exigentes, por lo que brindamos un soporte técnico permanente. Y respecto a temas de galvanizado en caliente, hemos desarrollado documentos técnicos aplicados a la realidad peruana, referentes a inspección, espesor de recubrimiento, reparaciones en obra, así también visitas a campo, charlas a supervisiones y contratistas, por lo que a lo largo de esta charla desarrollaremos la agenda propuesta y las diversas soluciones que hemos proporcionado. ¿Quién no ha visto un problema de corrosión? En nuestro día a día podemos ver desde un simple clavo
hasta vigas, pórticos, autos, chatarra, etc. Esto ha sido uno de los cuestionamientos de la ingeniería para el desarrollo industrial. Desde hace más de 100 años se han escrito documentos, estudios diversos que han especificado acerca del galvanizado en caliente y cómo combatir el problema de corrosión del acero en ambientes severos. Es por esto que las especificaciones y usos de acero galvanizado en caliente se siguen desarrollando a medida que emergen nuevos sectores a los que se puedan brindar soluciones. El galvanizado en caliente es cada vez más difundido, no solo como protección contra la corrosión, sino por las ventajas adicionales, como el costo inicial, la durabilidad, la longevidad, la disponibilidad que hay en el mercado para poder galvanizar, la versatilidad de esta aplicación y la sostenibilidad en el medio ambiente, así como la estética. Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de corrosión, una torreta de acero, postes de señalización causantes de graves accidentes y los aceros expuestos tan comunes en el sector de infraestructura civil. Pero veamos, ¿qué es la corrosión? Cuando vemos una película rojiza sobre un elemento de acero, decimos que se está oxidando. Esto es provocado por la pérdida de electrones del metal en presencia generalmente de humedad o de agua. La corrosión es el deterioro de este metal a consecuencia del ambiente en general. En este caso, el metal tiende a buscar su estado básico o de menor energía interna. En este proceso se da una pérdida continua de electrones, generando el deterioro de este material. A esto es a lo que nosotros llamamos corrosión. La corrosión, por lo tanto, es el deterioro de las propiedades físicas como químicas del metal frente a diversos agentes. No se ha buscado una vía para prevenirlo o mitigar sus efectos. Son pocos los países que han invertido en desarrollar planes de protección frente a la corrosión, luego de determinar los verdaderos costos que esta genera. En la actualidad, como vemos, el impacto de la corrosión está por encima del 3% del PBI mundial. Esto es aproximadamente 2.5 billones de dólares. Se estima, por ejemplo, que en Estados Unidos cuesta alrededor de 276 billones de dólares y en Perú 1.2 billones de dólares. Esto es aproximadamente el 8% de nuestro PBI. Por otro lado, el zinc es un elemento con múltiples aplicaciones, como apreciamos en el PAI, elaborado en el año 2017 por la International Lead and Zinc Study Group, mostrando la diversidad de aplicaciones del zinc. Ahí vemos que se le emplea, por ejemplo, para fabricaciones intermedias, para productos químicos. ¿Quién no ha tomado algún multivitamínico que contiene zinc? Aleaciones de zinc, latones, aplicaciones en latones y bronce, pero también vemos que la mayor aplicación que tiene es en el galvanizado. Como una referencia rápida, alrededor de 6.5 millones de toneladas de zinc son usadas al año para galvanizar y proteger 125 millones de toneladas de acero. Si ustedes no tienen una idea en cuanto al peso, en área significa aproximadamente 50 millones de metros cuadrados de acero galvanizados al año, a nivel mundial. Ahora veamos lo concerniente al proceso de galvanizado en caliente, para asegurar el tiempo de vida del acero base. Como hemos visto, tanto en estructuras de primera, segunda generación, tercera generación, túnel liner y diversos productos viales, una de las ventajas es la durabilidad proporcionada por el proceso de galvanizado en caliente. Existen dos maneras de protección de metales, la anódica y la catódica, según la actividad electroquímica del metal en el agua de mar o electrolito. Esta lista muestra una serie de metales ordenados según la actividad electroquímica. Los metales más altos brindan una protección catódica. Ahí tenemos al magnesio, al zinc y al aluminio. Y luego viene el acero. Debido a que el ánodo es un electrodo en el que se produce una reacción de oxidación, mediante la cual un material, al perder los electrones, incrementan su estado de oxidación. En el caso del zinc, el comportamiento se le llama de sacrificio para proteger al acero. A este comportamiento se le llama también protección catódica. Esto quiere decir que cuando el zinc y el acero están conectados en presencia de un electrolito, como por ejemplo puede ser el agua de mar o cualquier ambiente, el zinc se consume lentamente, mientras que el acero está protegido. Esta acción de sacrificio de zinc ofrece protección cuando, por ejemplo, áreas pequeñas de acero pueden estar expuestas debido a bordes cortados, perforaciones, rayaduras o como resultado de una abrasión severa en la superficie
durante una manipulación brusca o una instalación en el lugar de trabajo. La protección catódica del acero contra la corrosión continúa hasta que se consume todo el zinc. Todo esto resume el comportamiento del zinc en un medio de oxidación. Pero ahora vamos a ver una explicación química y el proceso de galvanizado en caliente para que lo entiendan un poquito más en cristiano y no tanto como una clase de química. El galvanizado por inmersión en caliente es un procedimiento para recubrir piezas terminadas de hierro o de acero, que se llaman piezas en negro, mediante la inmersión en una poza o en una cuba de zinc fundido a 450 grados centígrados. Aquí se produce una reacción química que hace que el zinc se adhiera al acero. Como ven en la fotografía o en la imagen, se forman 4 capas de hierro, sin hierro, de distintas durezas. Está la capa eta, zeta, delta y gamma, siendo la gamma la más cercana al acero y la eta la que conforma la superficie, es decir, la que recibe directamente la rayadura. La imagen que se muestra es una vista radiográfica y a escala de la conformación de estas capas. Esta adherencia desarrollada hace que la pieza final sea un elemento resistente a los golpes y a la abrasión. Y además, como se puede apreciar, es válido que nosotros podamos inferir que la durabilidad de la estructura está directamente relacionada al espesor del recubrimiento de zinc y que se relaciona con el ambiente al que estará expuesta la estructura. Y de esto vamos a hablar más adelante. Aquí vamos a hablar acerca del proceso de galvanizado en caliente. Para iniciar el proceso de galvanizado en caliente, la pieza debe estar libre de sustancias que impidan la adherencia del zinc al metal base. Para esto, el proceso debe asegurar la correcta limpieza de este elemento, por lo que se somete al material base o acero negro a diferentes procesos como son desengrase, decapado, fluxado. Cada uno cumple una función específica sobre la pieza en el proceso de eliminación de impurezas. Sin embargo, hay piezas que no necesariamente están en negro o están semioxidadas. Hay piezas que deben tener un tratamiento previo como un granallado. Esto permite eliminar epóxicos, vinilos, asfaltos, grasas, pinturas que antes tenía la pieza. Antes de que se lleven al taller de galvanizado, tienen que hacerse ese procedimiento de granallado. Luego, para el desengrase, que es una primera solución, es un álcali, como una soda cáustica, que está caliente y su función es eliminar contaminantes orgánicos como suciedad, pintura a base de agua, grasas u otros tipos de aceites que estén en la superficie. Después de este proceso, el elemento pasa por un enjuague con agua o aclarado, que vendría a ser la cuba número 2. Luego de esto, pasa por otra cuba que se llama decapado. Esta es una segunda solución de limpieza y consiste en una solución ácida que elimina los óxidos y las incrustaciones de la superficie de acero, luego del cual se le vuelve a aclarar o enjuagar con agua. Finalmente, el fluxado, que es la cuarta cuba, es un proceso de preparación de superficie y sirve para 2 propósitos. El primero es que es una solución ligeramente ácida que limpia los óxidos y además proporciona una capa protectora para evitar la formación de óxido antes de la inmersión propiamente en la caldera de galvanizado. Una vez que la pieza sale de la poza de fluxado, se le lleva a secar y posteriormente se lleva a la poza de zinc, donde la pureza del zinc está al 99% y la temperatura está alrededor de 450 grados. ¿Y esto por qué? Porque la temperatura va a variar de acuerdo al volumen, al espesor y a las características propias de la pieza. En este caso, la pieza se sumerge por una cantidad de tiempo donde se asegura el gramaje indicado por el cliente, por lo que el tiempo de inmersión también es variable. Para finalizar, la pieza se enfría y se inspecciona para dar conformidad a este galvanizado. Ahí pueden ver la toma de la muestra en el momento de la inspección. Pero también existen varios tipos de recubrimiento en base al zinc. No todos los recubrimientos son galvanizados por inmersión en caliente. Muchas personas usan galvanización, entre comillas, como un término genérico para todos los tipos de recubrimiento de zinc, pero no es así. Ahora veremos que esto no es lo adecuado, ya que las diferencias radican en características físicas, químicas y de resistencia a la corrosión. Lo que estamos apreciando es una fotomicrografía de varios recubrimientos de zinc. El de la izquierda muestra un revestimiento metalizado o pulverizado en zinc. Esto es una consistencia de recubrimiento
que depende de la habilidad del operador y la variación del recubrimiento. Hay una posibilidad de que sea muy variable. ¿Y es por qué? Porque se realiza con un equipo manual, como un pintado airless, por ejemplo, por lo que el recubrimiento puede ser más delgado en las esquinas y bordes y más grueso en la parte central o en el núcleo de la pieza. Además, no se generan capas de aleación de zinc y hierro, como hemos visto las 5 capas que son las del galvanizado en caliente. Ya hemos hablado de lo que es el galvanizado en caliente. En la tercera columna vemos la pintura rica en zinc, que consiste en polvo de zinc, o también conocido como galvanizado en frío, proporciona una protección catódica limitada, por lo que se emplea generalmente en reparaciones, para cubrir rayaduras, no conformidades, pero en ningún caso sustituye los beneficios químicos del galvanizado en caliente. Para el galvanizado continuo, podemos indicar que el espesor de recubrimiento de zinc es mucho menor comparado con el galvanizado por inmersión en caliente y se emplea en elementos que no corresponden a productos de acero corrugado que hemos venido tratando. Y finalmente el zincado electrolítico, que es una capa mucho menor a lo que proporciona el galvanizado en caliente, ¿no? Ahora veremos algunas de las ventajas comparativas de trabajar con elementos galvanizados por inmersión en caliente. Dentro de las ventajas comparativas tenemos los que son la durabilidad, la economía, cero mantenimiento y tenacidad. En durabilidad podemos decir que el galvanizado proporciona una triple protección. Como hemos visto, se generan 4 capas. La triple protección viene dada porque se genera una barrera física al ambiente. También se genera una protección electroquímica al formarse estas 4 capas. Y además, el autocurado al comportarse como un ánodo de sacrificio. En cuanto a la economía, el menor costo inicial con respecto a otros tipos de recubrimientos, como se aprecia en la tabla de la izquierda, genera diversos procedimientos de protección, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en la fila 1, el galvanizado en caliente tiene $1.92 por pie cuadrado, mientras que las otras soluciones son mucho más caras. En cuanto a la tenacidad, la resistencia mecánica elevada ante impactos o abrasión. Podemos ver en la imagen donde dice daño teórico, cuando el elemento de acero en negro ha sido pintado y luego es rayado. Por ejemplo, ¿quién no ha descascarado una pieza y se ha levantado? Cuando un elemento pintado se raya, el óxido ingresa por ese rayón, descascara la superficie y daña el acero. Esto es muy común y creo que casi todos los hemos visto en la práctica cuando hemos visto tubos o perfiles y luego los hemos descascarado. Mientras que elementos con recubrimientos de otros metales, que vendrían a ser el níquel, el estaño o el cobre, en ese caso, si se le raya, la rayadura deja que el óxido penetre y dañe mucho más rápidamente este elemento. Incluso el elemento se puede quebrar. Mientras que con el galvanizado en caliente, como ya hemos visto, el zinc tiene un comportamiento de sacrificio, cubriendo la rayadura y de esta manera se impide el avance del óxido. Otra de las ventajas comparativas es la alta adaptabilidad que tiene el galvanizado, la estética y la versatilidad. Ustedes pueden ver en la fotografía más grande es el teleférico de Cuelap, donde se han instalado 23 pilonas de hasta 60 metros de altura. Incluso las cabinas también han sido galvanizadas y posteriormente pintadas, ¿no? Todos los elementos son galvanizados por inmersión en caliente. La adaptabilidad, aquí trata de que la estructura puede ser pintada y con respecto al clima e instalada sin importar las condiciones ambientales. Se debe tener en cuenta siempre el control en este proceso para poder lograr buenos resultados. Esto quiere decir que el galvanizado en caliente los protege de cualquier ambiente, marino, salino o ácido, ¿no? La versatilidad de la galvanización en caliente permite la protección de toda clase de piezas y artículos de acero, dado que son sumergidas y brinda una protección integral. Este proceso permite el recubrimiento del 100% de la superficie de la pieza, tanto externa como internamente, que no se da, por ejemplo, en un proceso de pintado. Cuando se pinta un tubo, se pinta la cara externa. Cuando se galvaniza un tubo, se sumerge completamente y el galvanizado, el zinc, penetra tanto en la superficie exterior como en la superficie interior. En cuanto a la estética,
el elemento galvanizado puede pintarse como un acabado final y combinarse con otro tipo de estructuras de hormigón, acero inoxidable o aluminio, tanto para modificar su estética como para aumentar su durabilidad. Sin embargo, la apariencia de un correcto proceso de galvanizado también puede brindar un excelente acabado, ya que es un acabado plateado, incluso brillante, sin necesidad de recubrimientos adicionales, garantizando un tiempo amplio y protegido en vida útil y una apariencia elegante que todos conocemos. Ahí está la canastilla, ¿no? Otra de las ventajas adicionales son la longevidad, el uso de energía, el reciclaje y la reutilización, las emisiones y la utilización de agua. El zinc es 100% reciclable, al igual que el acero. La longevidad porque no se genera energía adicional ni se generan desechos al mantener las estructuras galvanizadas. La gran mayoría de plantas utiliza hornos a gas para el calentamiento de la cuba de zinc. Eso optimiza el uso de energía y además es energía limpia. El reciclaje y la reutilización, la ceniza que oxida en la superficie y el dross formado en la cuba de galvanizado son vendidos en el mercado para reciclaje. Insumos de la etapa de limpieza del acero también son destinados para el reciclaje. Además, existe un estricto control de prácticas medioambientales. El flujo de fluentes líquidos, que consiste principalmente en ácidos para el tratamiento del acero, es removido por empresas con licencia en la gestión de residuos, ¿no? Y la utilización de agua en el proceso de galvanizado no es intensivo el uso de agua y normalmente se le recicla. A continuación, revisaremos algunas especificaciones técnicas para el proceso de galvanizado en general y las especificaciones de apoyo para reparación e inspección. Al especificar el galvanizado por inmersión en caliente como medio de protección contra la corrosión de acero, la norma busca un requerimiento adecuado para producir un revestimiento de alta calidad. En ese sentido, las normas más comunes provienen de ASTM y de ISO. En ASTM tenemos la A123, la A153 y la A767. La ASTM A123 es una especificación que rige la galvanización de productos de acero estructural grandes y que tienen un espesor mayor a un 16avo de pulgada. Los sujetadores y piezas pequeñas que se centrifugan están cubiertas por la ASTM A153, por ejemplo, los pernos y las tuercas. La ASTM A767 es la norma que trata respecto a la galvanización de aceros de refuerzo. Ciertos detalles de acabado, incluyendo un enfriamiento de cromato, también se incluyen en esta especificación. En cambio, la norma ISO 1461 lista diferentes geometrías de metal y brinda parámetros de galvanizado por espesor de acero base. En la tabla de la izquierda pueden ver un resumen, la tabla 1 de la norma ISO 1461. Para algunos procesos que tienen que ver con nuestros productos viales, no solamente referenciamos a la norma ISO, sino que también las concordamos con lo que dice la norma del MTC, la EG 2013. Así, por ejemplo, observamos que en lo que respecta a productos viales, se trata de la categoría perfiles y placas estructurales. ISO indica que por cada espesor le corresponde un micraje mínimo de galvanizado en caliente. Si observamos, por ejemplo, para espesores de acero entre 1.6 a 3.2 milímetros, que es la segunda columna, el micraje solicitado es de 65 micras. Esto lo convertimos a gramos por metro cuadrado y nos da un equivalente de 463 gramos por metro cuadrado. Mientras que la norma EG 2013 solicita como mínimo para esos espesores de 610 gramos por metro cuadrado. Ahora, si nos vamos a la tercera columna, para espesores entre 3.2 y 4.8 milímetros, ISO solicita 75 micras, que son 534 gramos por metro cuadrado, mientras que MTC, la EG 2013, requiere para espesores entre 3.2 milímetros y 4.8, como mínimo 610 a 915 gramos por metro cuadrado. Mientras que en la cuarta columna, que son espesores mucho más gruesos, por ejemplo, para estructuras de segunda y tercera generación, ISO solicita un micraje de 85 micras, que corresponde a 600 gramos por metro cuadrado, mientras que MTC en la EG 2013 solicita un micraje mínimo de 915 gramos. Por lo tanto, se observa que la norma específica del producto, que en este caso es la EG 2013, es la que regula el espesor de galvanizado para nuestros productos.
Si bien ISO es una norma genérica, la correcta interpretación tiene que estar concordada con la EG 2013. En ese sentido, los documentos de calidad deberían indicar el gramaje mínimo solicitado por esta norma. En este punto vamos a ver las consideraciones para el diseño y revestimiento. Como hemos visto, la interacción con el medio es muy importante para productos de acero, ya que dependiendo del ambiente se dan los procesos de oxidación y de corrosión. Es así que diversas entidades a nivel mundial como Caltrans o ASI establecen una relación entre tiempo de vida, pH y resistividad. Sin embargo, FDOT además agrega un análisis por clorhidratos y sulfatos del entorno. Es por eso que cuando nosotros desarrollamos análisis estructurales para algunos proyectos, solicitamos también ese tipo de información, el pH y la resistividad del suelo. American Galvanizers Association además establece 5 tipos de ambientes: el rural, el suburbano, el marino, que pueden ser 2, tipo marino templado, marino tropical, y finalmente el industrial. El ambiente rural generalmente es menos corrosivo y no tiene contaminantes químicos, pero contiene partículas orgánicas e inorgánicas. Aquí los principales corroyentes son la humedad, el oxígeno y el dióxido de carbono. Los tipos áridos y tropicales son casos extremos y especiales en la categoría rural. El ambiente suburbano son atmósferas similares a la rural, pero que tienen poca actividad industrial. Los contaminantes adicionales son la variedad de sulfatos y nitratos que provienen de emisiones de combustibles domésticos y vehículos motorizados. Los ambientes marinos se caracterizan por finas partículas de cloruro azotadas por el viento y que se depositan sobre las superficies y que son altamente corrosivas. La corrosividad tiende a ser significativamente dependiente de la dirección y velocidad del viento, así como la distancia respecto a la costa. El ambiente industrial son atmósferas asociadas con instalaciones de procesamiento industrial y pueden contener concentraciones de dióxido de azufre, cloruros, fosfatos y nitratos. Por lo que el uso de este cuadro de vida útil desarrollado por AGA predice la vida del revestimiento de zinc. Permite observar la vida de protección del revestimiento galvanizado de acuerdo con los 5 ambientes atmosféricos que hemos descrito. La vida protectora de un recubrimiento galvanizado está determinada principalmente por el espesor del recubrimiento y la severidad de las condiciones de exposición. El grosor de un recubrimiento galvanizado se expresa en mils. Un mil equivale a 1 milésima de pulgada. Entonces, por ejemplo, digamos que usted tiene una estructura galvanizada en una atmósfera suburbana, que es la línea roja. De acuerdo con la norma ASTM A123, para una pieza de acero con un grosor de 1/4 de pulgada o más, el requisito de grosor mínimo de milésima de pulgada es de 3.9 mils. La mayoría de las veces obtendrá un requisito mayor al galvanizar en caliente. Un buen espesor promedio de recubrimiento es probablemente entre 5 y 7 mils, pero digamos que tenemos un recubrimiento de 5 mils. Si sigue las milésimas de pulgada hasta la línea de entornos suburbanos, verá que tiene aproximadamente 120 años a un 5% de óxido superficial. Entonces, buscamos en el eje horizontal los 5 mils y luego lo prolongamos hacia la línea roja, que es el ambiente suburbano. Ahí se observan los 120 años, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que el 95% de su recubrimiento aún está intacto y funciona como una barrera y un sistema de protección catódica. Con un 5% de óxido en la superficie, no hay pérdida de integridad del acero. El 5% de óxido de la superficie, como se muestra en esta tabla, indica que es hora de pensar en recubrir la superficie galvanizada con un método de protección contra la corrosión, aplicada con brocha o rociado, si el desmontaje para reavivar no es una opción para extender la vida útil de la protección. Solo como una nota aquí, hay una diferencia entre un óxido rojo y la tinción marrón que el ojo humano rara vez puede detectar.
La tinción marrón es el subproducto de la corrosión del óxido de hierro de los porcentajes de contenido de hierro que se encuentran en las capas de aleación de zinc y hierro de las capas gamma, delta y zeta del recubrimiento galvanizado. Ya que es difícil notar la diferencia con solo mirarlo, use un medidor de medición y si existe alguna medida de espesor de milésimas aparentes, entonces está viendo la tinción marrón. El óxido rojo no tendrá ninguna lectura del espesor de milésimas. Algunos criterios para revestimiento. Consideraciones de diseño para obtener un recubrimiento galvanizado de mayor calidad. Se debe considerar el grado de acero seleccionado para determinar si se deben utilizar técnicas especiales de galvanización que pueden mitigar el efecto de las químicas atípicas. Por eso es importante darle ese tipo de información al taller de galvanizado donde se está haciendo el trabajo. La mejor práctica sugiere que el uso de aceros con químicos similares da como resultado la mejor coincidencia de apariencia posible. Si es posible, los materiales con diferentes composiciones químicas deben galvanizarse por separado y ensamblarse después de la galvanización para que puedan combinarse con la apariencia. De nuevo, es importante entender que la protección contra la corrosión no está determinada por la apariencia del recubrimiento más brillante o más mate. Eso no es un indicador de calidad. También es aconsejable diseñar artículos con espesores de acero similares. Diferentes espesores de acero en una sola fabricación alcanzarán la temperatura del baño de zinc en diferentes momentos. Habíamos hablado de que la temperatura aproximada es de 450 grados centígrados, pero esto va a variar también de acuerdo al espesor de acero. Lo que queremos decir es que tendrán diferentes momentos y diferentes velocidades de enfriamiento. Es por eso que recomendamos el uso de espesores similares, ya que ayudará a mantener la forma y alineación original de la fabricación. Debido a que en el proceso de galvanizado se emplean elevadores y grúas para transportar la fabricación durante todo el proceso y poder sumergir las piezas en negro en cada cuba, se debe incorporar en este diseño accesorios de elevación u orificios que permitan enganchar estos elevadores, estas grúas o las cadenas. Todos los artículos se sumergen en calderas de galvanización como han visto en el proceso, por lo que se usan cadenas, cables u otros dispositivos de sujeción para soportar el material. Los puntos de levantamiento temporal también son una opción. Allí ustedes pueden ver cómo se sujetan las vigas, las cadenas que los están amarrando o se enganchan a los orificios propios del elemento. Ahí se ven unas barreras sujetadas por sus propios orificios, o se ven los tubos donde también se le han hecho perforaciones para el drenaje del zinc caliente, ¿no? Aquí vemos diferentes grados de dificultad para la galvanización de piezas. Vemos postes tubulares sencillos que se pueden galvanizar en una sola inmersión. También vemos piezas con elementos soldados para empalmes y juntas como parte de estructuras más grandes. Y finalmente vemos elementos complejos como la pieza de la izquierda, que es un intercambiador de calor. Ahora vamos a ver lo referente a la inspección de estructuras. Los criterios de inspección. Aquí vamos a hablar primero de las muestras y de la apariencia. El muestreo. Para realizar el ensayo de espesor se debe tomar una muestra de control. Esta muestra se toma al azar de un lote de inspección. Un lote es un grupo de elementos que han sido fabricados en un solo proceso. En la tabla de la derecha se muestra la cantidad mínima de artículos que se deben tomar del lote para la inspección. Por ejemplo, tenemos de 1 a 3, de 4 a 500, de 500 a 1200, y el número mínimo de artículos pueden ser todos, 3, 5, 8, 3. Esta tabla está contemplada en la ISO, en la norma técnica peruana, que hace referencia a la ISO, la 11461 del 2017. Para realizar el ensayo de espesor, se debe tomar esta muestra de control de manera al azar, y se deberá efectuar solo si el cliente lo solicita, y será realizada antes que los artículos sean retirados del almacén o del taller de galvanizado. Hay ciertos criterios con respecto a la apariencia. De hecho, nosotros hemos recibido muchas consultas con respecto
a la vista, a lo que uno aprecia visualmente en la calidad del galvanizado, pretendiendo de que la muestra es una no conformidad. Pero lo que nosotros recomendamos es que en la inspección de aceptación, la superficie galvanizada en caliente, primero, debe estar libre de ampollas, rebabas y de áreas sin recubrimiento. Esto es fácilmente apreciable a simple vista, pues son no conformidades que se dan en la superficie del elemento y son motivo de rechazo. Sin embargo, se debe tener cuidado con la tonalidad o el color del galvanizado, pues no es un indicador de conformidad como sí lo es una ampolla. En el caso de la rugosidad, si es que interfiere con otro proceso posterior, se deberá tomar en cuenta, como por ejemplo en la foto que estamos viendo son los captafaros, y digamos que los captafaros se galvanizan y tienen la superficie rugosa y nos impide pegar la lámina reflectiva, entonces ese elemento tiene que ser observado. Pero si en caso la rugosidad no interfiere con ningún otro proceso, el elemento sí puede pasar el control de calidad. En cuanto a los espesores, como hemos visto en la parte normativa, el espesor de galvanizado está indicado de acuerdo al elemento y al espesor del acero, por lo que estos van a regir para una adecuada interpretación de resultados. Algunos equipos de medición son el micrómetro, para medir el espesor de acero y el espesor de galvanizado en conjunto, o sea que mides la muestra completa, el espesor de la muestra completa, o equipos electrónicos como el Elcometer, que es el que tenemos nosotros en la planta, para la medición solamente del espesor de galvanizado propiamente dicho. Allí ustedes pueden apreciar algunos ejemplos de tomas de muestras de productos terminados, que lo hacemos a solicitud del cliente, con el cliente en la planta o después de la fabricación. Algunas observaciones que se dan en la obra pueden darse por rayaduras durante el manipuleo o durante el carguillo o por el tiempo de almacenamiento y que ha generado fallas superficiales como un óxido blanco o golpes en las esquinas. En este caso nosotros nos basamos en la norma ASTM A780 que habla acerca de limpieza de superficie y aplicaciones de pintura con zinc y algunos criterios para la reparación. Primero, lo que tenemos que hacer es una limpieza en la superficie con la finalidad de retirar escorias y uniformizar la superficie para la aplicación de una pintura de galvanizado en frío. En algunos casos, por ejemplo, en óxido blanco, lo que se recomienda es una limpieza. Nosotros recomendamos lavar con vinagre la superficie para prepararla para recibir esta pintura en frío. Se puede emplear también amoladoras con disco de desbaste, lijas de acero y limas de metal, pero eso ya más son para trabajos dentro del taller en la planta de galvanizado. Luego se hace una aplicación de recubrimiento rico en zinc y una vez que la superficie esté bien seca, se procede a aplicar el recubrimiento, cumpliendo con las instrucciones de aplicación del fabricante. Allí ustedes pueden ver un spray referencial para hacer este procedimiento. Además, debemos considerar la aplicación como mínimo de 2 capas, para dejar secar bien la primera capa y luego colocar, después de 15 minutos, la segunda capa. Esta solución se puede dar siempre que las áreas sean mínimas y no se comprometa el comportamiento estructural de la pieza. Digamos, si han sido rayaduras, si han sido pequeños quiñes, si de repente han habido algunos golpes y no se ha deformado considerablemente la pieza, se pueden dar este tipo de reparaciones. Si es que sí se compromete de manera estructural, lo que se tiene que hacer es una adecuada evaluación del elemento y, de ser posible o de ser severo, solicitar el recambio o el reemplazo de la pieza. Finalmente vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones en diversas industrias. El galvanizado por inmersión en caliente se ha aplicado en sectores como energía, hidrocarburos, puertos, en áreas urbanas, en agroindustria, en minería, en transportes, en sector inmobiliario y en otras aplicaciones. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos fotográficos de todo lo que se ha hecho. En el sector de energía, gas y telecomunicaciones se le ha empleado para postes, torres eléctricas, subestaciones, estructuras para generación de energía solar o energía eólica, equipos para tratamiento de aguas, incluso de aguas residuales o marinas,
para parques solares, para torres de transmisión eléctricas y torres de comunicaciones. En el sector hidrocarburos se han empleado en la fabricación de tanques de lavado, tanques de almacenamiento, tuberías, elementos estructurales de soporte para las mismas, plataformas en el mar y estructuras para campamentos. En obras portuarias se han empleado como tablestacas, pilotes, elevadores de carga, pasarelas, soporte de tuberías. En el mobiliario urbano, a veces llamado también equipamiento urbano o elementos urbanos, que son un conjunto de objetos y piezas que encontramos en la vía pública, se le emplea para varios propósitos. Como podemos apreciar, pueden ser bancos, marquesinas, papeleras, barreras de tráfico, buzones, volardos, paradas de autobús, cabinas telefónicas, entre otras soluciones. Ejemplos hay varios, y creo que nosotros estamos requiriendo ya como país una respuesta inmediata con soluciones de galvanización e inmersión en caliente, ¿no? En agroindustria, las aplicaciones que tenemos, y que algunas son nuestras, son almacenamiento de granos, reservorio para riegos, estructuras internas en la planta, pasadizos, escaleras, pasarelas, rejillas, bandejas portacables y también estructuras menores. En minería, ERA tiene una amplia experiencia en aplicaciones. Así, por ejemplo, se han empleado nuestras estructuras de acero galvanizado para protección de faja transportadora, pases vehiculares en caminos mineros, casing o ductos de ventilación para chimeneas, desvío de ríos, pases mineros o haul road, túneles de escape o rescate bajo stockpile, sedimentadores, refuerzo de estructuras antiguas, protección de socavones, y así podemos enumerar muchas otras soluciones. Estos son algunos ejemplos. A lo largo de estas 5 charlas hemos visto la versatilidad de los productos viales en aplicaciones para transporte. Tenemos pases vehiculares, intercambios viales, pases peatonales, puentes, pontones, aliviaderos para inundación, drenaje de carreteras, falsos túneles y ecopuentes. Así también para señalización horizontal y vertical en las vías, señales de tráfico, barreras de seguridad, guardavías, columnas, pórticos de información, soportes para semáforos. En el sector inmobiliario, como acero de refuerzo para muros, varillas lisas y corrugadas, mallas, encofrados, andamios, elementos arquitectónicos como balcones, ventanas, escaleras y obras de arte. Como otras aplicaciones, estructuras, barandas, puentes, escaleras exteriores, escaleras de caracol, pasarelas, tubos de drenaje, pabellones y naves comerciales, industriales y deportivas, piscinas, piezas sumergidas en agua de mar y cerramientos. Pero además de eso, ya hemos visto, también se pueden trabajar como un sistema complementario de protección, como el caso de alcantarillas que están expuestas en ambientes normales, donde el pH varía entre 5.8 y 8.5, el galvanizado podría ser suficiente. Pero cuando se las instala en ambientes agrícolas, donde el suelo o el agua son altamente corrosivos, o en ambientes mineros, una solución es el sistema dúplex. O donde quisiéramos aumentar la cantidad de tiempo de vida de la estructura, el galvanizado permite la aplicación de pinturas del tipo epóxico, para lo cual se deberá evaluar el ambiente, el agua o el suelo al que estará expuesta la estructura y determinar el micraje y tipo de pintura a aplicar. A este sistema se le llama recubrimiento dúplex. Y es así como hemos terminado esta charla de galvanizado en caliente. Quiero agradecer a Las Pegal, al señor David Vela, que nos ha proporcionado gran material fotográfico que ustedes han podido apreciar, y vamos a la ronda de preguntas. Un momento. En la ronda de preguntas nos va a acompañar el ingeniero David Fernández, que es el jefe de calidad de ERA, el señor Luis Porras, que también ve el área de calidad y ve la parte de comercialización de la zona sur y que tiene amplia experiencia en galvanizado por inmersión en caliente, y nuestro equipo de ingeniería liderado por Joel Díaz, Jairo García y Mariano Salcedo. Así que vamos a proceder a realizar las consultas. Carlos Tupayachi consulta, ¿cómo es el proceso constructivo de galvanizado continuo?
Bueno, el galvanizado continuo, a diferencia del galvanizado por inmersión en caliente, son dos procesos distintos, ¿no? La diferencia es que uno es en batch, o sea, por etapas, y el otro es continuo, generalmente utilizado para la parte de lo que son las bobinas, ¿no? En donde estas son soldadas de forma interminable, por decirlo, y van pasando por una línea continua en donde se hace una limpieza química, al igual que la que mencionamos en la exposición, y se le hace un recocido también, antes de ser sumergida en un baño de zinc, en una cuba un poco más pequeña que las que normalmente se usan por inmersión, y luego es limpiada a través de cuchillas de aire, ¿no? Estas le dan una apariencia más fina y delgada en el recubrimiento, ¿no? Y puede pasar también por un tratamiento de cromatado para darle mayor durabilidad a lo que es el galvanizado, ¿no? ¿Y El, hasta, el, hasta qué espesor de protección podemos llegar con el galvanizado continuo? Justamente me dejaste esa parte, Yulisa. El galvanizado continuo tiene espesores muy delgados de recubrimiento por el mismo proceso y la limpieza con las cuchillas de aire, ¿no? El promedio que se mueve estos recubrimientos es de 8 a 25 micras, ¿no? O sea, hasta 180 gramos por metro cuadrado. Y eso incide pues directamente en la durabilidad del producto, ¿no? Pero para este caso es utilizado más que todo para las bobinas, el galvanizado continuo, ¿no? La norma que puede dar las especificaciones para ese proceso es la STMA 653. Perfecto, muchas gracias. Am, dice, el ingeniero Jorge Luis Paredes consulta, ¿después del galvanizado se puede pintar los elementos y qué clase de pintura se recomienda? Mariano, ¿podrías apoyarnos aquí? Bueno, sí se pueden pintar, incluso tenemos algunos reservorios que para mejorar un poco su resistencia al líquido que vayan a contener, los hemos pintado. Lo lógico es primero colocar una capa de primer para que la pintura pueda adherirse al metal galvanizado, un primer que sea justamente para metal galvanizado, y encima colocar una pintura epóxica. También se puede colocar un recubrimiento bituminoso, pero ya no sería para contener líquidos, sería más que nada una aplicación para drenajes. Se puede tener también, tenemos la solución de doble recubrimiento, y sí, se puede, eso incrementa mucho más la durabilidad del producto. Perfecto, muchas gracias, Mariano. El señor Pedro Sánchez consulta, al sumergir las piezas a altas temperaturas, ¿estas no pierden su propiedad? ¿Y qué ensayos hacen a las piezas después de estar galvanizados para cumplir con el control de calidad? Ok, buenas tardes. Sí, normalmente cuando la pieza es sumergida en la poza a 450 grados, el tiempo de inmersión es poco, pues, varía entre un minuto y medio, depende del espesor que se quiera, pues, y no afecta el metal base como tal, pues la resistencia del metal base no se afecta. ¿Y qué ensayos se hacen a las piezas después de estar galvanizados para cumplir con el control de calidad? Ok. Como lo mencionaste en la exposición, ¿verdad? Tenemos varios tipos de ensayos. El más común es el que se hace a través del equipo magnético, que es el ercómetre, que ese mide justamente el espesor de zinc en función del metal base, pues. Aunque ese es el ensayo más común, los demás son ensayos visuales que se le hacen a la apariencia del galvanizado como tal. Exacto, pero también hay que reconocer y hay que recalcar de que el cliente podría solicitar en su requerimiento de compra a realizar un ensayo en algún tipo de laboratorio, ¿no es cierto? Pero eso debería ser el requerimiento al iniciar el trabajo. Sí, eso normalmente se hace previo a la contratación del servicio organizado. Verá, si el cliente requiere de que se necesite hacer un ensayo destructivo, es cuando se manda a un laboratorio, como acá en Perú, en la Universidad Católica, ¿no? En donde se hace por diferencia de peso, se estima el gramaje que recubrió el acero, pues. Pero eso es a solicitud del cliente, es correcto. Perfecto, muchas gracias. Yulisa, Sí, David.
Hola, complementando un poco la respuesta del cambio de propiedades en el acero, para que tenga una idea, todos las personas de la conferencia, el acero para poder modificar alguna forma física o influir en su estructura debe superar por lo menos los 1100 a 1200 grados, ¿no? Para poder surgir algún cambio en su estructura macroscópica, microscópica y también influir en la parte de las propiedades, ¿no? Por temas de enfriamiento. Esto es básicamente los términos para la laminación. En cambio, si hablamos de un proceso de galvanizado, estamos hablando de temperaturas de 450 grados, lo cual no va a influir en las propiedades mecánicas básicamente del acero base, el cual está recubierto. Y también haciendo un complemento a la parte de las inspecciones en el producto galvanizado, como menciona Luis, hay dos tipos de ensayos, ¿no? El destructivo y no destructivo, que claramente está indicado de que lo puede solicitar el cliente, pero la diferencia entre ambos es de que para uno se tiene que sacrificar el producto y en el otro no. Como referencia, la diferencia entre las mediciones entre ambos ensayos está en el orden del 1 al 3%, ¿no? Con respecto a los dos ensayos. La versatilidad del método no destructivo magnético es, como lo menciona su nombre, no destruyes el producto, simplemente tienes una respuesta rápida en campo y eso te puede mejorar instalación y una serie de otros problemas que puedan surgir debido a la incertidumbre de cuánto tiene pues el de recubrimiento del producto, ¿no? Solo eso, Yulisa. Claro, David, una consulta adicional. Muchos contratistas que hacen trabajos para el sector estatal, en sus especificaciones sí incluyen estallos destructivos. Entonces, lo recomendable sería que dentro de las muestras o dentro del material que ellos lleven al galvanizado, deberían incluir un porcentaje adicional para que se muestre y luego se lleve ese adicional a hacer el ensayo destructivo y quedarse con el total de piezas que sí se van a instalar. Correcto, pues porque las piezas que van a ser ensayadas con un ensayo destructivo tienen que ser cortadas y ya quedan imposibilitadas su uso en obra, ¿no? Debería considerarse eso. Es por eso es que menciono como referencia la diferencia entre los dos tipos de inspección, la de recubrimiento, la de medición magnética y la de medición de masa de recubrimiento por el método convencional, que es la diferencia de peso, la que es destructiva, que va del orden del 1 al 3%. Entonces, eso implica un tema de costos también, ¿no? Que debería ser considerado por los proyectistas, ¿no? Tener en cuenta de que si hay una diferencia que es por decirlo, mínima, podemos optar por lo otro, sin necesidad de sacrificar piezas que luego van a tener que reponerse, ¿no? Sí, David, por favor, para responder también una consulta adicional con respecto a estas pruebas, Ricardo Soto consulta, ¿a qué otras pruebas o ensayos se somete el galvanizado en caliente, aparte de la inspección con el medidor de espesor? Yo creo que se está haciendo referencia a las pruebas de laboratorio. ¿Podrías ampliar un poco cuáles son estos ensayos en el laboratorio? Respecto al galvanizado, las pruebas que se hacen a ese proceso, a lo que es el galvanizado o la lámina galvanizada, uno es la masa del recubrimiento, que es la que se puede hacer a través de esos dos métodos, no destructivo y no destructivo. El otro tipo de ensayo que se hace es el ensayo de adherencia, o el ensayo tipo pañuelo, le llaman, si consiste en el corte de una sección del producto galvanizado y se le hace un doblez a 180. Si hay algún despostillamiento del zinc, entonces no ha habido una adherencia. Esas son a grandes rasgos las pruebas que se pueden hacer a la lámina galvanizada, ¿no? No hay otras pruebas más de laboratorio. Las otras pruebas de laboratorio que se pueden hacer al producto pueden ser las inferidas a lo que es las propiedades mecánicas o químicas del acero, ¿no? Que no corresponden nada al proceso de galvanizado. Muchas gracias, David. El ingeniero Freddy Marca consulta. Cuando realizamos algunos cortes en las estructuras en obra, tipo esviajes, donde evidentemente ya no tiene recubrimiento de zinc, ¿cómo se protege ese corte perimetral que está descubierto a fin de evitar la corrosión? David, por favor. Cuando existen cortes, como ya lo he explicado en la exposición, hay el metal queda descubierto en cierta parte, ¿no? Pero protegido por el alrededor que tiene el zinc, ¿no? Entonces el zinc
de por sí se sacrifica y protege al metal base. Sin embargo, si queremos a tener una protección adicional a ese corte que ha habido, lo que debe hacerse es aplicarse alguna pintura con contenido de galvanizado, recomendable por del 98%, para poder lograr un micraje de recubrimiento similar al del, al del obtenido en el proceso de galvanizado por inmersión, ¿no? Que debe estar por unas 3 capas, por lo menos por encima de los 50 micras, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Señor Luis, Gabriel Bojorquez consulta, ¿se realiza una sola capa de bañado con zinc o se podría realizar más capas para mejorar el MILS? Ok, no, normalmente es una sola capa, ¿no? Como tú lo mostraste en la presentación, el proceso galvanizado es una reacción química entre el acero y el zinc que se conforma a través de 4 capas, zinc y hierro, ¿no? Hasta llegar a la última capa que es zinc puro. Lo que se requiere es que cuando se necesita un espesor mayor, se sumerge por más tiempo el metal base en la poza de zinc, pues. En función del tiempo de inmersión, se va a obtener el espesor de zinc requerido, pues. Pero siempre va a ser la última capa zinc puro, ¿no? Una sola. Así es, y también hay que resaltar que para establecer el criterio del micraje tiene que haber una correspondencia entre el espesor del acero negro y el micraje que se está solicitando. Digamos que un espesor de 1.8 milímetros no va a tener un micraje igual que una plancha de 6 milímetros. ¿Podría ampliarnos un poco eso, señor Luis? Sí, eso es correcto, ¿no? Normalmente por eso es que, como lo mostraste también en la presentación, de acuerdo a las normas, según el espesor del metal base, se requiere un espesor mínimo de zinc, ¿no? Normalmente cuando el espesor del metal es menor, como en el caso de 1.5, 1.8, no podemos tener unos espesores de zinc de 80, 100 micras, porque ese zinc se requebraja, ¿no? Se forma una película que no está bien adherida al metal base y se requebraja la última película de zinc, pues. Entonces siempre va a haber en función del espesor del metal el espesor de zinc, pues. Ok, muchas gracias. David, Freddy Marca consulta. ¿Hay alguna relación de espesor de acero con espesor de laminado de galvanizado? Y asimismo, en pernos y tuercas, ¿cuál es el espesor del galvanizado? El espesor, relación de espesor de metal base con el galvanizado, bueno, la normativa te indica el recubrimiento que debe tener cada pieza a galvanizar en base a su espesor. No es que exista una relación directa, ¿no? Al igual también la norma que indica el galvanizado de los pernos es similar, ¿no? Es de acuerdo a las dimensiones que tiene el perno y las micras y gramos por metro cuadrado que considera cada clase, ¿no? Otro tipo de artículo pequeño. Sí, y además que los pernos y tuercas no son galvanizadas por inmersión en caliente. ¿Podrías ampliar eso, por favor? Los pernos, Yulisa, las piezas pequeñas como pernos son galvanizadas en inmersión, sino que tienen otro proceso adicional que es el centrifugado. Exacto. Y en el centrifugado se logra quitar todos los excesos del zinc para cumplir con los requisitos normativos de hilo y roscado, ¿no? Y también por la clasificación que tienen esos materiales, de acuerdo a norma, pueden tener el nivel de recubrimiento. Perfecto, muchas gracias, David. Mariano, el ingeniero Enrique Infante consulta, las alcantarillas en carreteras llevan una pintura asfáltica. ¿Esto qué fin tiene? Ya, el recubrimiento bituminoso también es una opción adicional para la protección de estructuras metálicas. Aparte del galvanizado, también existe la protección bituminosa, las pinturas epóxicas, la protección dúplex, los anos de sacrificio.
es uno de la amplia variedad de protecciones que se le puede dar a un drenaje. Pero de todos, como ya expusiste, uno de los más económicos es el galvanizado. Ok. El ingeniero Daniel Osores consulta, ¿qué documentación se debería solicitar a los proveedores o a los galvanizadores? David, por favor. La documentación principal es el certificado donde se indica el nivel de recubrimiento, ¿no? Las mediciones, el promedio de las mediciones realizadas de acuerdo a los muestreos que se han puesto pues, al momento de la orden de compra y los resultados, ¿no? Para ver si es que el nivel de recubrimiento es satisfactorio con el requisito tanto normativo como del cliente. Esos son los documentos que deberían solicitarse a un producto galvanizado. De acuerdo, muchas gracias. El ingeniero Daniel Ramos, señor Luis, consulta, ¿por qué aún no hay un mapa o zonificación de corrosión en el Perú? ¿Y qué se requiere para que haya uno? Ahora sí. Sí, justamente hablando un poco del mapa de corrosión en Aspegal, ¿no? Como era miembro de la Asociación Peruana de Galvanizado, también se tiene la inquietud también de crear un mapa de corrosión acá en Perú, pues como lo hay en Chile, lo hay en Colombia. Actualmente en ERA estamos trabajando, ya inicialmente hay una clasificación por las principales ciudades de Perú con sus capitales, que está disponible también si alguien lo requiere, ¿no? Por supuesto, eso es una inversión porque requiere aparte de las empresas galvanizadoras, de las universidades, del gobierno, porque es bastante costoso, ¿no? La elaboración de un mapa de corrosión. Pero sin embargo, estamos en eso. En ERA ya contamos con un cuadro con las principales regiones que está disponible si así lo requieren, pues. Y de hecho también es una iniciativa como Aspegal, como miembros de Aspegal, para realizar el mapa de corrosión en el Perú y trabajar con las principales entidades. Pasa que también para hacer los ensayos, las pruebas y tener elementos de medición, se tienen que hacer inversiones fuertes porque tenemos que revisar toda la parte costera, la parte de la sierra y la parte de la selva, ¿no? Necesitamos tener asociados, pero en ese sentido sí estamos trabajando para poder desarrollarlo. Así es. El ingeniero Julio César Raimundo consulta, ¿existen ensayos normalizados? Es decir, que estén establecidos en normas para fin de evaluar el tiempo de vida útil de recubrimiento de zinc. Por ejemplo, ensayo de niebla salina que se realiza algunas veces en los laboratorios de la Católica. David o señor Luis. Sí, bueno, normalmente los ensayos de niebla salina son recomendables y justamente uno de los pasos para la elaboración de los mapas de corrosión. No está normalizado en función para saber la calidad o la determinación de los espesores de zinc, ¿no? Eso básicamente en el caso de la niebla salina se hace cuando requerimos de que hay un material que va a ser expuesto a una condición demasiado extrema de atmosférica. Entonces, sí se requiere un estudio para saber cuánto va a ser la vida útil del material que va a ser expuesto, ¿no? Pero normalmente lo que se requiere es los espesores y en función se hace con el ergómetro o con la prueba destructiva por variación de peso, pues. Así es. Ángela Aguilar consulta, ¿a qué se refieren con galvanizado continuo y qué lo diferencia del galvanizado en caliente? David. Hola, Yulisa. El galvanizado continuo, como lo mencioné inicialmente, es un proceso compacto, ¿no? Que, como lo dice su mismo nombre, es continuo, ¿no? Generalmente se aplica para lo que son las bobinas y los espesores que se obtienen son delgados, en el orden de 8 hasta 25 micras o 180 gramos por metro cuadrado, ¿no?
a diferencia del galvanizado por inmersión, que es por etapas, ¿no? O batch, como se le conoce operativamente. Cada secuencia va por cada tina de limpieza y tratamiento químico hasta llegar al crisol de galvanizado. Y los espesores de recubrimiento son rangos mucho mayores, entre los 550, 600, 1000 gramos por metro cuadrado. Muchas gracias. ¿Cuál es el comportamiento de un galvanizado cuando se recubre con concreto y qué recomendaciones darían para mejorar la adherencia entre concreto y galvanizado? Mariano. ¿Podrías repetirme la pregunta, Yulisa, Sí. por favor? Sí, el ingeniero Caleb, no se le ve muy bien el nombre, Caleb Espinosa consulta, ¿cuál es el comportamiento de un galvanizado cuando se recubre con concreto? ¿Y qué recomendaciones darían para mejorar la adherencia entre concreto y galvanizado? Bueno, en realidad para poder adherir concreto a galvanizado, se podría colocar alguna resina entre la placa de galvanizado y la placa de concreto, un aditivo llamado Cicadur, y con esto ya quedarían pegados, ¿no? La plancha metálica y el concreto en realidad. Me imagino que esto va porque cuando hay un cabezal o hay un borde que está desviado, se tiene que cortar el material, se tiene que realizar un corte en obra y protegerlo del ataque químico. Se puede reparar el galvanizado cortado con un spray de galvanizado en frío, o también se puede recubrir con concreto, con la viga collar de concreto. De acuerdo, muchas gracias, Mariano. El ingeniero Julio César Raimundo consulta, el sistema de protección dúplex se establece una protección adicional de pintura epóxica. Al respecto, mi consulta es, ¿qué bondades técnicas de protección ofrece la pintura epóxica y qué composición química presenta la pintura? Mariano, ¿sí? Sí, Mariano, ¿me escuchas? Hola, Yulisa, sí, dime, disculpa. Ok, el ingeniero Julio César Raimundo consulta, el sistema de protección dúplex se establece una protección adicional de pintura epóxica. Al respecto, mi consulta es, ¿qué bondades técnicas de protección ofrece la pintura epóxica y qué composición química presenta? Bueno, el sistema duplex tiene al galvanizado y encima del galvanizado se coloca un polímero epóxico, un polímero epóxico que puede ser una pintura, es un recubrimiento adicional a la capa de galvanizado. Es una protección para incrementar el tiempo de vida del producto galvanizado en sí. Sí, también hubo una pregunta con respecto al recubrimiento betuminoso y queríamos complementar que normalmente se emplea para elementos enterrados y también es por un tema estético, ya que el acabado queda bastante pegajoso, pero no se puede aplicar a todo, como por ejemplo a un puente, porque estaría expuesto al contacto, no se ve bien y además podría es un recubrimiento de bajo precio, ¿no? Es un buen aliado al galvanizado para estructuras enterradas que estarán en ambientes fuera del rango normal del pH. El ingeniero Jorge Eduardo consulta, en caso de incendio, ¿cuál es el comportamiento del galvanizado? ¿Da una mejor protección a la estructura? Sí, bueno, durante un incendio justamente esa es una de las gran ventajas que ofrece los TMC, ¿no? La tubería metálica corrugada, en función de que no afecta para nada su composición química, pues, ni mecánica. Justamente esa es una de las gran ventajas, ya que a través de cualquier situación, como lo dijo el compañero David, para que pueda deformarse una lámina de acero, tiene que estar sometida a sobre los 1100, 1200 grados centígrados. Pues. Es decir, que no va a haber ninguna situación de riesgo ante una situación de fuego. Pues. Exacto. El señor David Vela nos consulta. En el Perú existen normas técnicas para galvanizado que están registradas en INACAL. La pregunta para ERA es, ¿los clientes conocen la existencia de estas normas? Bueno, las normas técnicas que se encuentran en el INACAL son normas técnicas regionales, ¿no?
que tienen como principal objetivo aterrizar las normas internacionales a los requisitos o a lo que necesita la región. Generalmente estas normas, en algunos casos, puede ser también esto del galvanizado, son una traducción de la norma internacional. Hablamos para el proceso de galvanizado de la ASTM 123, ¿no? Que es la más conocida en todo el Perú y que se utiliza en los procesos de galvanizado. Sin embargo, esto tiene todo un proceso que no está a cargo de ERA, ¿no? Sino el mismo INACAL hace a través de sus publicaciones de conocimiento estas normas al público para que puedan hacer alguna objeción, modificación respecto a su estructura. Pero por lo general son copias traducciones de las normas internacionales, modificando algunos términos que se relacionan a la región. Para completar un poco, Yulisa, no sé, ¿me escucha? Sí, claro que sí, señor Luis. Sí, Siga. sí existe, ¿no? Está la norma técnica peruana, la ISO 1461, que como dice David, es una traducción de la norma internacional y que esa norma sí está registrada en INACAL ya como una norma técnica peruana que puede ser usada a través de la difusión. Y si es correcto, podemos nosotros notificarle a nuestros clientes que también podemos a través de esta norma establecer controles, ¿no? Porque está ya registrada y aprobada en INACAL la norma técnica peruana, la ISO 1461. Ok, eso era lo que quería agregar. Yulisa, también quisiera agregar una parte sobre el tema de las normas técnicas regionales o normas técnicas peruanas. Son de, son de aplicación voluntaria, ¿no? Hasta que un sector o un organismo regulador del Estado lo aplique obligatorio, como por ejemplo en lo que se refiere a las barras de construcción, hay un reglamento de edificación que hace obligatorio el uso de la norma técnica peruana de la barra de construcción para lo que son la comercialización o venta dentro del Perú o en las licitaciones del gobierno. Sin embargo, para la parte de galvanizado existe la norma, como lo menciona Luis, pero como te digo, es de uso o de aplicación voluntaria aún. Sí, claro, en el caso, por ejemplo, de productos viales, la norma que rige la instalación de estos productos en carreteras es la EG 2013 y esta es la que hace referencia a las normas ASTM, a las normas ASHTO, que también deberían estar incluidas en INACAL, pero exactamente no he visto que llame a una norma técnica peruana en específico. Generalmente está haciendo referencia o a ASTM o a ASHTO. Tienes toda la razón, David. Eduardo López, sí, Eduardo López hace una pregunta bastante interesante. Dice, para el pintado de elementos galvanizados, ¿se puede utilizar el arenado o no es recomendable? Para el pintado de elementos galvanizados, ¿se puede utilizar el arenado o no es recomendable? O sea, si el elemento ya está galvanizado, ¿se le puede arenar para pintarlo posteriormente o no es recomendable? Lo recomendable primero es revisar, ¿no? La capa del recubrimiento que tiene actualmente el producto, ¿no? Porque como ya hemos dado de conocimiento en toda la exposición, el nivel de recubrimiento es bastante alto, ¿no? Y si hubiese un deterioro van a ser micras muy pequeñas que haya deterioro, sin embargo pueden haber secciones donde puede haber desprendimiento, ¿no? Si esas secciones superan por decir un 10% de todo el área del producto, lo mejor es volver a hacer un reproceso de todo el galvanizado, ¿no? Hacer un decapado nuevamente de todo, ¿no? Pero si el producto tiene unas ligeras líneas de óxido y al limpiarlas haces la medición del recubrimiento a través de un método no destructivo, que es lo más rápido, y compruebas que aún está con el recubrimiento bueno, no tienes por qué hacer ninguna operación de arenado. Claro. ¿Podrías aclarar que para la aplicación del recubrimiento dúplex no es necesario el arenado, sino un tratamiento superficial con un wash primer? ¿Podrías ampliar un poco eso, por favor? Sí, si se va a hacer un recubrimiento adicional al galvanizado, la preparación es simple, no es una limpieza más que todo para lo que has mencionado tú, ese producto, para poder sacar lo que son grasas o suciedades que tengan del producto que se haya terminado de galvanizar, ¿no? No necesariamente tiene que hacerse otro proceso abrasivo o químico más para poder aplicar el dúplex.
Así es, además dependiendo del tipo de elemento que está galvanizado, podría o no recomendarse el arenado o el granallado. Generalmente lo que nosotros recomendamos para los productos viales es que no se haga el granallado ni que se haga el arenado, que se aplique, como indicó David, la capa de wash primer y luego la pintura que va a ir por sobre la estructura. Señor Luis, segundo Vilches consulta, cuando se unen dos tuberías por soldadura, en esta unión se corroen, ¿con qué tipo de pintura se puede proteger? ¿Podría ampliar un poco más acerca de elementos soldados y galvanizados? ¿Y cuál es el tratamiento, por favor? Sí, esa es otra de las ventajas que tiene digamos, el acero galvanizado. Que una vez que está galvanizado se pueden soldar y en la unión se limpia químicamente a través de, bien sea de una brocha con un líquido ácido, ¿verdad? Por supuesto hay que sacar todo lo que es la escoria de la soldadura. Una vez que se saca toda la escoria de la soldadura, se limpia esa unión puede ser con una brocha o con un trapo, con un líquido ácido, y después se puede colocar, hay varios tipos de sistema de recubrimiento, puede ser una metalización a través de una pistola, que por supuesto es un poco costosa, pero con el aerosol, la pintura rica en zinc es suficiente y lo protege. Se le darán las 2 o 3 capas necesarias para llegar a los espesores requeridos, y con eso es suficiente y está protegido la unión de la soldadura. Pues. Gracias, señor Luis. David, por favor, ¿podrías ampliar cuando se han hecho elementos adaptados a ciertos requerimientos de clientes? Por ejemplo, cuando hemos hecho estructuras para minas, donde han habido cabezales o codos, ¿cómo se ha hecho el proceso de fabricación y luego, posteriormente, el galvanizado en caliente? Para que amplíes un poco la respuesta del señor Luis y la consulta del ingeniero. El proceso de formación de codos o biseles de un producto, cuando se fabrica desde cero, por decirlo así, en planta, todo se hace con acero desnudo, ¿no? Sin galvanizar. Todo el proceso de corte soldado es de acero negro, sin recubrimiento. Luego de eso es sometido a lo que es el proceso de galvanizado, y se hace la limpieza química tal cual lo has indicado en la exposición, y el recubrimiento galvanizado va a ser total sobre el cordón de soldadura, ¿no? No va a tener ningún problema. Sin embargo, si hay algunos otros accesorios que se tienen que soldar cuando estando el producto galvanizado, se tiene que hacer la limpieza, igual mencionada por Luis, y recomendable también no utilizar lo que es el arco manual, ¿no? Ni el TIG, porque generan bastante escamación y porosidades en la soldadura, ¿no? Y pueden haber algunos puntos sin que luego puedan entrarse el galvanizado o la protección que se le coloque, ¿no? De contenido de signo, la pintura o el metalizado que se mencionó, ¿no? El MIG es la más recomendable para este tipo de uniones de estructuras ya galvanizadas, ¿no? Exacto, incluso en el cordón de soldadura se debe tener un especial cuidado y se tienen que hacer cierto tipo de pruebas. David, ¿podrías comentarnos algo al respecto? Claro, en los cordones, en las uniones soldadas hay distintas normativas para poder tener una buena unión soldada, ¿no? Sin embargo, los ensayos que se hacen para estos uniones soldadas son las placas radiográficas o los ensayos destructivos también del cordón para ver la resistencia del mismo, ¿no? Que todo va a depender de la preparación de la superficie al momento de la unión soldada. Lo otro son ya ensayos para obtener resultados, ¿no? La placa radiográfica lo que ves es una micrografía, por decir, del cordón de soldadura, en donde puedes apreciar si ha habido porosidades, rajaduras. Y esa es una prueba no destructiva, ¿no? Al igual que también los líquidos penetrantes, que en los cuales tú puedes ver porosidades del cordón de soldadura al momento de terminar de realizarlo, los cuales pueden ser reparados en el mismo proceso de soldeo, ¿no? Y las pruebas mecánicas son para ver la resistencia del cordón de soldadura, para ver si está de acuerdo a los requisitos de la norma de soldado, ¿no? Las AWS de 1.1, de 1.3, que se usa para las uniones de las planchas
a través de arco sumergido. Exacto, muchas gracias. El ingeniero Jorge Luis Paredes consulta, al pintar los elementos galvanizados se tiene el riesgo de que se produzcan burbujas en la superficie. ¿Estas burbujas con el tiempo no generan corrosión? Las burbujas producidas en la superficie del producto cuando ya está galvanizado, bueno, generar corrosión no se podría generar porque el producto de por sí ya está galvanizado, ¿no? Y lo que sí va a quedar es un área, ¿no? Donde puede haber una ampolla del producto, del segundo producto que se le aplica a la plancha o la lámina ya galvanizada, y que no va a incidir en la durabilidad que ya tiene de por sí el recubrimiento, ¿no? Porque lo otro son recubrimientos adicionales para hacer un poco más extensa la durabilidad del recubrimiento. Exacto. Julio César Raimundo pregunta, ¿el proceso de galvanizado en caliente por centrifugado para pernos exactamente en la zona de hilos se manejan espesores mayores con relación a otras partes del perno, ya que durante el proceso de ajuste de la tuerca podría quedar expuesto el metal base, haciéndolo vulnerable a la corrosión? ¿Podrías indicarnos, David, alguna respuesta a lo que indica el ingeniero Raimundo? Bueno, el proceso de centrifugado es para quitar el exceso de zinc. Sin embargo, durante el proceso de galvanizado, luego de eso viene el centrifugado y luego la inspección. Y en la parte de inspección es donde se debe revisar si es que no ha habido alguna zona no galvanizada de los hilos que se menciona del perno y de la tuerca, en donde pueda generar corrosiones futuras, ¿no? Pero no debería, si se ha realizado una correcta limpieza del producto en las etapas previas al galvanizado, no deberíamos tener ninguno de estos problemas. Sí, de acuerdo. También el ingeniero Raimundo consulta, en algunas pinturas epóxicas en la hoja técnica solicitan un mínimo de rugosidad en la superficie del metal para garantizar la adherencia y por tanto evitar futuros desprendimientos. En ese caso, ¿cómo se debería hacer con las superficies galvanizadas? De por sí ya la rugosidad del producto antes de galvanizar viene dada por el acero, ¿no? Al momento de hacer el galvanizado, esa rugosidad se hace más notoria, ¿no? Y cumple con las especificaciones de alguna pintura posterior que se le pueda colocar, ¿no? Y es más, si es que el acero también para poder galvanizarlo, la química es bastante preponderante en el resultado final, también incide en este acabado y rugosidad del mismo, ¿no? Pero no de por sí al momento de galvanizarse las rugosidades mínimas que solicitan una pintura para la aplicación luego del galvanizado están ya cubiertas por el mismo proceso. Gracias, David. Quiero recordarles que el próximo miércoles vamos a dictar la última charla, que es señalización y seguridad vial. Va a ser a las 3:30 de la tarde. También se les va a enviar por correo electrónico una pequeña encuesta. Y quería comentarles también que estamos creando un grupo en Facebook para compartir experiencias, información técnica. Va a estar en nuestra página de Facebook y ustedes se pueden adherir en los próximos días. Para cualquier consulta, y ya cerramos la ronda de preguntas, están aquí nuestros correos electrónicos, tanto de las gerencias como del área de ingeniería y la área comercial, y también de la parte de señalética. Desde ERA estamos muy agradecidos por permitirnos estar hoy día con ustedes y los esperamos cordialmente el día miércoles con la última conferencia. Muchas gracias.